Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano con un resumen de la catequesis del Papa Francisco para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos reflexionado a la luz del Evangelio sobre cómo curar el mundo que sufre. Los caminos a seguir son la solidaridad y la subsidiariedad, indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, seguimos su ejemplo optando por los pobres, haciendo un uso adecuado de los bienes y cuidando nuestra casa común. Como vemos en el Evangelio, Jesús curó enfermos de todo tipo y cuando curaba los males físicos, sanaba también el espíritu con el perdón de los pecados, así como los dolores sociales, incluyendo a los marginados. También a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo, acogiendo a todos sin distinción de raza, lengua o nación. En medio de la pandemia que nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. De modo particular, saludo al grupo de sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano. Que siguen aquí en Roma su formación integral para conformarse cada día más a Cristo Buen Pastor. Hoy hacemos memoria de San Jerónimo, estudioso apasionado de la Sagrada Escritura, que hizo de ella el motor y el alimento de su vida. Que su ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la palabra de Dios, porque ignorar las Escrituras, decía él, es ignorar a Cristo. Que el Señor los bendiga. Nos unimos a la gran alegría de Vatican News por celebrar más de 10 años de estar al aire.
Conozcamos un poco más de Juan Bosco y su gran carisma salesiano. Nombre: Juan Bosco. Origen: italiano. Características: estatura media, sonrisa amplia, mirada serena, alegre, soñador, entusiasta. Buen ritmo. Se rodeaba de muchachos pobres, trabajadores, delincuentes, los rechazados de su tiempo. Es una vergüenza llevar de paseo a todos estos delincuentes, no es justo. Su propuesta: ofrecerles su amistad sin condiciones y acogerlos y educarlos a través de un método revolucionario: el amor. 1, 2, bien, listo. Y es más fácil si lo sostienes. Su morada: el oratorio, un espacio para compartir, jugar, aprender, orar y ser felices. Sus seguidores, los salesianos, y millones de personas que en todo el mundo, con su mismo estilo de cercanía y cariño a los jóvenes, luchan por ayudarlos a conseguir mejores condiciones de vida y a construir un camino a la felicidad y al reino de Dios. Los salesianos somos una congregación de religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica, fundada por San Juan Bosco. Nuestro nombre oficial es Sociedad de San Francisco de Sales, pues Don Bosco eligió a este santo como modelo por su amabilidad y pasión evangelizadora. Se nos conoce como salesianos de Don Bosco o simplemente salesianos. Ese gran sueño de Don Bosco fundador, un movimiento y un corazón. Los salesianos de Don Bosco somos unos 16.700, repartidos por los 5 continentes y distribuidos en 95 inspectorías o provincias religiosas. La familia busca lo mejor, ser signos de Dios amor. Nuestra misión dentro de la Iglesia es la educación y la evangelización de los jóvenes. El proyecto educativo pastoral que queremos realizar en todas nuestras obras está orientado a la promoción integral del joven y sus raíces son el humanismo cristiano. Extendidos por todo el mundo, trabajamos en 128 países. Ejercemos nuestra acción en centros juveniles, colegios, escuelas de formación profesional, parroquias, atención a chicos de la calle, universidades, misiones, centros de comunicación social y otras presencias al servicio de la juventud. Un movimiento y un corazón, cientos de manos y una misión. En esta misión trabajamos conjuntamente con un gran movimiento, una gran familia, un conjunto de grupos tanto de religiosos como de laicos que desde sus actividades de servicio particular, pero motivados por un mismo carisma y una misma espiritualidad, caminamos hacia un objetivo común, la construcción de un mundo mejor. Familia salesiana, un movimiento de verdad, propone el mundo entero una alegre santidad. Queremos ser semilla de vida y juventud. El carisma que nos anima a todos es la herencia más hermosa que nos dejó Don Bosco, expresada en el servicio al prójimo, en el amor hacia los jóvenes y en la entrega por completo sin esperar recompensa. Nos enseñó a ser verdaderos cristianos, a luchar por la construcción del reino y a ser en la iglesia signos y portadores del amor de Dios. Nuestra familia busca lo mejor, ser signos de Dios amor. Al Ecuador llegamos en 1888.
Desde entonces hemos venido trabajando en distintos campos relacionados a la educación y evangelización, en los cuales a lo largo de este tiempo hemos podido cosechar muchos frutos y se han alcanzado grandes metas. Pero la misión no acaba. Actualmente existe mucho trabajo por hacer, ya que mientras hayan jóvenes, la misión de los salesianos seguirá viva. A continuación les presentamos un resumen de las noticias más importantes de los últimos días en El Salvador, traído gracias a la cortesía de nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. 60 médicos han fallecido en lo que va de la pandemia por la COVID-19, afirmó el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela. La actualización de los datos se realizó el pasado martes y las causas de los fallecimientos de los galenos podrían atribuirse a la falta de equipo de protección adecuado, señaló Brizuela. Lamentamos también que el gobierno o el ministro de Salud, por tratar de eludir su responsabilidad, ha querido minimizar la cantidad de profesionales de salud o médicos que han fallecido en el país y que en algún momento él aceptó que había mentido en este sentido, dando cifras que no son correctas, expresó el presidente del Colegio Médico. Además hizo un llamado a las autoridades de salud a tomar medidas ante un posible rebrote de COVID-19. Estudiantes de nuevo ingreso, que serán recibidos por las distintas universidades del país en el ciclo 1 de 2021, serán evaluados por los conocimientos académicos y psicológicos debido al impacto de la pandemia y a la suspensión de clases presenciales, señaló el martes la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Carla Ananía de Varela, en reunión con la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa. Los diputados que conforman dicha comisión abordaron temas como el de la cobertura de Internet de los estudiantes, la nueva prueba Avanzo y la deserción escolar. Sobre este último, la ministra Varela respondió que los índices de abandono escolar se podrán medir a finales de este año y en la matrícula escolar de 2021. La empresa italiana Astaldi fue sancionada el martes por el Juzgado Noveno de Instrucción con un embargo preventivo en sus bienes por un monto de $227.675.113, debido a actos de corrupción durante la construcción de la presa El Chaparral, obra que dejó inconclusa. Sin embargo, la empresa recibió $108 millones cuando solamente tenía un 28% de la obra en construcción. Este juzgado considera procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia a fin de que se materialice el embargo preventivo en bienes propios de Astaldi, siendo su presidente Paolo Astaldi en dicho país, señala la resolución. Por este mismo caso de corrupción, se han investigado a exfuncionarios, entre ellos el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del río Lempasel, José Leopoldo Zamur, y el expresidente de la República, Mauricio Funes. De irrelevante, señaló el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la actuación de la Organización de las Naciones Unidas, argumentando durante su discurso en la 75 Asamblea General de la ONU que dicha organización ha hecho poco por ayudar a los países durante la pandemia por COVID-19. Además, agregó que a dicho organismo le ha faltado liderazgo para unir al mundo. Durante su discurso, el mandatario aprovechó para agradecer a países como Estados Unidos y Japón por el apoyo brindado durante los últimos 7 meses en los que se ha podido reformar el sistema de salud y construir el Hospital El Salvador. Por tercera vez, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, no atendió el llamado de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para dar detalles del Plan Control Territorial y entregar un informe de las investigaciones periodísticas de una nueva tregua entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas. Según los diputados, Rivas envió un link con la información solicitada, sin embargo no se pudo acceder ya que el enlace estaba dañado. El diputado del FMLN, Carlos Ruiz,
señaló que los titulares del gobierno están desconociendo la autoridad, ya que para ellos se les ha vuelto costumbre el no presentarse a las citas que les hace la Asamblea, como los casos del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, el de Agricultura Pablo Ániker y el de Salud Francisco Alaví. Ahora nos vamos a Estados Unidos, donde les presentamos un resumen de las noticias más importantes, traído gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente Donald Trump condenó cualquier forma de violencia, esto después de haber evitado marcar distancias con el supremacismo blanco durante el primer debate presidencial que fue celebrado en la ciudad de Cleveland, Ohio. Lo cierto es que más allá de los análisis de lo que ocurrió, toda esta situación ha generado una gran controversia, incluso en los miembros del Partido Republicano. De hecho, el único senador republicano de origen afroestadounidense, Tim Scott, anunció que escribió una carta a la Casa Blanca pidiendo una corrección por parte del mandatario. Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, el senador Mitch McConnell, calificó de inaceptable el hecho de que el presidente Trump no hubiera hecho la condena en términos claros. Siguiendo en esta materia, autoridades electorales adoptarán medidas para mantener el orden en los próximos debates presidenciales y el de los candidatos a la vicepresidencia. La decisión se produce tras la cita del pasado martes en la que el presidente Donald Trump y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, se interrumpían constantemente sin incluso respetar ni las reglas del juego ni al moderador. Algunas voces han solicitado mano dura con los candidatos, otras han pedido directamente ahorrarle al pueblo estadounidense semejante espectáculo. En otras informaciones, el exdirector del FBI, James Comey, defendió la investigación de la oficina sobre los vínculos entre Rusia y la campaña electoral de 2016 del presidente Donald Trump. Esto contra los ataques de senadores republicanos por el monitoreo secreto de un ex asistente de campaña. Los republicanos de la Cámara Alta dicen que la investigación llevada a cabo y que luego se le entregó al fiscal especial Robert Mueller tenía la intención de socavar la candidatura y la presidencia del primer mandatario. Y finalmente, el lugar donde los sueños se hacen realidad podría dejar de soñar. Se trata de Walt Disney World, que ha decidido despedir a 28,000 empleados de su división de parques de diversiones en los estados de California y Florida. Esto debido a la pandemia. Un directivo de la empresa explicó que la negativa de las autoridades estatales de retirar las restricciones que permitirían que los complejos Disney abrieran en su totalidad agravó la situación financiera de la empresa, por lo que tomaron la decisión de prescindir de los servicios de miles de empleados. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Se reabren los refugios con más seguridad en la frontera norte de México. Los albergues ofrecen estancia, alimentos y atención médica a un gran número de migrantes, por lo que el cierre de estos espacios ha representado un obstáculo significativo para esa población, afirmó Antonini Caradona, coordinador del proyecto de atención a migrantes de Médicos Sin Fronteras. Los albergues o estructuras de apoyo constituían un punto de ayuda a la población migrante que pues, ha estado buscando otras alternativas, ¿no? O vivir en la calle, donde pues, se han expuesto más a violencia, crimen organizado. El coordinador señaló que la organización se está enfocando en la detección de casos de COVID-19, en impartir talleres de salud y en atender problemas físicos y mentales, que según nos dijo se han intensificado con la pandemia. Abusos de alcohol, un aumento que se ha registrado de ideas suicidas también, que pues claramente está relacionado con esa situación de confinamiento y de estrés psicológico. Caradona destacó que la mejor manera de mitigar el riesgo es con acceso a servicios de salud y con cambios en los campamentos, que usualmente están superpoblados. Implementar protocolos de seguridad como lavarse las manos y limpiar frecuentemente las superficies y cerciorarse de que los migrantes estén informados son algunos de los objetivos. Formar a los responsables de los albergues para que se sientan listos a reabrir sus estructuras. Médicos Sin Fronteras pronostica que el flujo de migrantes hacia Estados Unidos aumentará en los próximos meses debido a las consecuencias económicas de la pandemia en América Latina, por lo que adaptar los refugios será vital para la seguridad de los migrantes y para contener la propagación del COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En China, sus ciudadanos comienzan nuevamente a viajar en masa. Sin miedo pero con mascarilla, los chinos han vuelto a viajar en masa y qué mejor fecha para hacerlo que las vacaciones por el Festival de Medio Otoño, que se junta con el Día Nacional, hoy 1 de octubre, para proporcionar a los chinos una de las 2 vacaciones largas que disfrutan cada año. La anterior había sido en enero durante los festejos del Año Nuevo Lunar y entonces el país se vio obligado a permanecer encerrado en sus casas, puesto que coincidió con los primeros compases de la pandemia de coronavirus. En el centro de Pekín, donde en los días más crudos del virus uno podía escuchar sus propios pasos, hoy el barullo vuelve a ser protagonista, mezclado con imagen de las omnipresentes banderas chinas que cada portal planta a la entrada del edificio. En los alrededores de la ciudad prohibida, el antiguo Palacio Imperial reconvertido en museo, riadas de gente pasean, el mismo panorama que se ve en la Gran Muralla, en el tramo más cercano a la capital china. Así, ofertas turísticas de toda índole, descuentos, hoteles llenos y billetes agotados son la muestra de que el miedo se ha quedado atrás y que aunque viajar no es seguro al 100%, tampoco lo es quedarse en casa. Hoy, 1 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Teresita del Niño Jesús. Conozcamos su historia. Durante su travesía por los Alpes suizos y la campiña italiana, Teresa de Lisieux, acompañada por su padre, se deleitaba con el majestuoso paisaje en el que veía la grandeza de Dios en cada recodo, cada hondonada, cada pico nevado, y desgranaba rosarios al compás del perezoso tren. Pero de cuando en cuando intercalaba en sus oraciones el humilde y apremiado ruego a la Santísima Virgen para que por su intercesión pudiera obtener del Papa el permiso para vestir el anhelado hábito de las carmelitas descalzas. Mientras más se acercaba a Roma, mayor era la confianza en que su petición sería aceptada, y con esa certeza Teresa de Lisieux se filó entre los peregrinos que esa mañana del 20 de noviembre de 1887 tendrían la feliz oportunidad de asistir a una audiencia con el pontífice, aunque no podrían hablarle. Cuando le llegó el turno, se arrodilló ante León XIII y antes de que la bendijera, con un hilillo de voz, pero osadamente le dijo: Santísimo Padre, tengo que pedirle una gracia muy grande. El Papa, sin entender lo que ocurría, la miró inquisitivamente y ella aprovechó para explicarle que por su edad no la aceptaban en el convento de las Carmelitas Descalzas. Entonces el Papa le replicó: Hija mía, haced lo que vuestros superiores os digan. Teresa insistió: Su Santidad, si usted dice que sí, me aprobarán. A lo que él respondió: si Dios quiere, así será. Y a continuación la joven fue discretamente retirada por los guardias. Mes y medio después, el 1 de enero de 1888, un día antes de cumplir los 15 años, el obispo de Lisieux le concedió el anhelado permiso. Sin embargo, tuvo que esperar hasta el 9 de abril, día en el que con el nombre de Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz, fue por fin carmelita descalza. María Francisca Teresa Martín, nacida en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873, perdió a su madre cuando contaba 4 años y como para su padre era difícil educar a 5 niñas, se trasladó a Lisieux, en donde una tía materna le ayudó a cuidarlas. Pero en realidad quien la formó fue su hermana mayor Paulina, que la condujo por los caminos de la piedad y de la acendrada devoción a la Santísima Virgen. Pero cuando Teresa cumplió los 9 años, su nueva madre ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas y ella enfermó gravemente. Luego de restablecerse, decidió seguir sus pasos, determinación que se reforzó cuando varios años más tarde otras 2 de sus hermanas, María y Leonia, también abrazaron la vida religiosa. Y aunque se jugó todas las cartas, le negaron el acceso, pues según los reglamentos debía esperar hasta los 21 años para ser aceptada. Y sin más alternativas, entonces acudió a la última instancia, que era el Papa. Y aunque la respuesta del pontífice fue ambigua, su bendición abrió la puerta.
Cumplido su sueño, Santa Teresita del Niño Jesús se sumergió en la penitencia, el ayuno, la contemplación y permanente oración por los sacerdotes y los misioneros esparcidos en el mundo, y realizaba los oficios más humildes escondiendo sus propias debilidades físicas. Sin que mediara estudio alguno, Santa Teresita del Niño Jesús comenzó a escribir sorprendentes obras de teatro basadas en las vidas de los santos. Compuso 21 oraciones, luego se enfrascó en la poesía y escribió más de 60. Sostuvo una nutrida correspondencia con sacerdotes, misioneros, prelados y monjas. De ahí le quedan más de 250 cartas. Concibió un profundo y maravilloso tratado sobre la confianza de Dios llamado El Caminito, y luego, por orden de su hermana Paulina, que con el nombre de Hermana Inés de Jesús era la superiora, Santa Teresita del Niño Jesús comenzó a redactar su propia autobiografía, Historia de un alma, en la que plasmó sus experiencias espirituales, y tras concluirla, agotada por la tuberculosis, murió el 30 de septiembre de 1897. Un año después, fue publicada esta obra que hasta hoy ha sido traducida a 50 idiomas y es el manual de espiritualidad de muchísimas comunidades. Fue canonizada en 1925 por el Papa Pío XI. 24 años de vida le bastaron para convertirse en la más joven doctora de la Iglesia Universal, título que le concedió San Juan Pablo II en 1997. Por eso hoy día de su festividad, dejemos que Santa Teresita del Niño Jesús nos muestre el caminito que, según sus palabras, es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas del día por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.